Buenas, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Bueno, estamos en modo verano 3. Ahora estamos con el señor Miguel Ángel Roca, que lo tenemos acá. Estamos en Córdoba, en Valle de Calamuchita. Calamuchita. Estamos cerca de Villa General Belgrano. Bueno, diga exactamente dónde estamos, en qué parte del valle. Estamos en el centro, en el eje del valle, en el Bien. centro mismo. Así que vinimos a visitarlo, estamos en su casa. Sí, Dimos un recorrido primero histórico. Primero fuimos a la casa de a la casa Jaime, de Jaime. de unos Sí, 80 años de antigüedad. así es. Ahí tomamos un mate cocido, fuimos a la recepción. Sí, un tradicional mate cocido. Sí. Y cuéntenos de esa casa las 4 vistas que vimos. Esas 4 ventanas que había. Sí, el valle de Calamuchita está constituido por dos grandes cadenas, las sierras chicas y las sierras grandes. Las sierras grandes, que tienen 2.800 metros de altura máximo, del periodo terciario, y las sierras chicas, que son del periodo primario. Son mucho más viejas Mm. y más desgastadas, y pobladas de vegetación, cosa que no tiene, salvo que las partes forestadas artificialmente, no tiene la sierra grande. Eh, y este es una lomada, estamos sobre una de las lomadas que está en el centro del valle, prácticamente en un divisorio de aguas. O sea, justamente en este punto se produce la división de las aguas hacia el lago Los Molinos o hacia el lago del dique del Tercero, Bien. a lo que se llama el embalse del río Tercero. Nosotros estamos justamente en el punto de división de las aguas. Entonces, y desde una ventana, ¿no? Se veía De la el casa, valle, el embalse. eso es. Del otro lado veíamos el valle Así es. de Lo que Villa podrías General ver, Belgrano. Y después cuando usted reconstituye o se forma su nueva casa, la versión 2 de Dos Roca, quiere mantener esas mismas 4 visiones, ¿no? Esas 4 ventanas. pero de una manera distinta, Sí, con una interpretación de que no necesito verlas desde un punto de Luis XIV, a los Luis XIV, ¿no? sí, Claro. No soy Luis XIV para ver de la cama del emperador la totalidad del parque y la totalidad del territorio de Francia. O sea, simplemente me conformo con una fracción. sí. Entonces miro el eje principal, que es justamente el campo que me tocó a mí, o sea, que tengo como jardín, Sí. mientras que el prado que está al frente de la casa que me hice, que está cabalgando en medio de una colina, está justamente, digamos, usando la peluz que está al frente como un lugar de expansión y con una claro enmarque del paisaje por una arboleda tanto hacia el norte como hacia el sur. Entonces miro hacia el poniente. Bien. Y bueno, y Y dentro... las otras dos visiones, las visiones remotas del lago, lo veo en otros niveles. Sí, La casa esta en particular tiene una torre, que es una forma particular de desarrollar los dormitorios que permiten ver en las otras direcciones. O sea, lo que no percibo de planta baja de esta casa, que es el parque y el entorno, lo veo de distintas maneras en la torre. Entonces esta casa, Miguel, eh, tuvo dos etapas. Sí. Vos siempre la pensaste digamos, el proyecto primitivo lo pensaste de esa manera o hiciste una primera etapa y durante el tiempo que tardaste en hacer la segunda lo fuiste pensando y repensando y No, modificando. pensé en varias opciones posibles Mm, para la segunda etapa, pensando que no podía hacerla de entrada. Lo que pasa es que tengo una casa a 80 metros o 100 metros, entonces era muy difícil convencer a mi mujer de que hiciéramos una casa a 100 metros de distancia cuando teníamos una casa ya, que era la casa de mi padre. Pero la casa de mi padre era una casa compartida con una hermana que tiene 24 hijos y yo no tengo ninguno. Entonces es muy difícil de compartir. claro. Entonces hice esto que nació primero como un loft, un lugar que mi mujer lo llamó El Silencio, y así ha quedado como nombre, que es una especie de loft en la cual hay un solo ambiente, o sea, teniendo como referente, digamos, la casa Farnsworth mm, de de Mies, Mies, o sea que es una caja de vidrio cerrada por una caja de madera, que son los postigones que me dan privacidad
y que abro conforme a lo que quiero abarcar del paisaje. O sea, ni siquiera cuando estoy normalmente en esta casa, que he estado 15 días acá y 15 días estoy en la casa de mi padre, no abro todas las ventanas que estamos viendo ahora, abro nada más que estas. O sea, abro 7 8 metros de frente, que son suficientes. Así que la primera idea fue una especie de pabellón. De loft. El Bueno, famoso loft. pabellón alemán, donde un Eso. rectángulo funcionaba todo, ¿no? Y el Con multiespacio. cuatro núcleos de servicio que Al están costado. en los extremos, en las esquinas de ese rectángulo. Vos nombraste esa, llamémosle ese antecedente o esa inspiración del pabellón de Mies, pero tenés una formación muy fuerte con Louis Kahn. ¿Cómo, cómo influyó esa formación que vos tuviste junto a Kahn para que en el regreso a Argentina pudieras experimentar en nuestras latitudes que son bastante diferentes? Bueno, en realidad yo lo que he aprendido de Kant, contrariamente a lo que alguna crítica pretende, de que tengo un formalismo, bueno, sí, obviamente cada uno de nosotros está formado por diversas experiencias. Uno tiene una marca de los profesores que tuvo, de las experiencias que tuvo, de los docentes que frecuentó, de las arquitecturas que ama, pero yo soy bastante polifacético en mis amores, o sea, amo a muchos arquitectos, o sea, amo tanto a Le Corbusier, a Wright, Alto, los amo por igual, o sea, no los amo más o menos, los amo con pasión. Por cierto que no amo toda la obra de Wright, o sea, cuando hago una clase de Wright, escojo mis 5 obras maestras, y cuando hablo de Alto, todo el mundo cree que soy un adorador de Alto, pero en realidad son de 5 obras. ¿Pero por qué? Porque también Kant hizo 7 obras. O sea, las que no son demasiado importantes, pues no las muestro, no hablo de ellas, porque no tengo... No hay tanta información. Porque no es necesario, o sea, basta con 3 o 4 obras, es suficiente. Kant decía una frase que es bastante cierta, dice, cuando uno ve una obra, ve si hay un arquitecto. Es verdad. O sea, no es necesario más, o sea, no es necesario la producción, obviamente, de algunos maestros es enorme, ¿no? Y de algunos contemporáneos es gigantesca. Bueno, pero yo que me crié en un estudio de poca gente, con pocas obras, Kant, con quien tuve el placer de formarme durante un año y de trabajar, ¿no? de trabajar con él. Bueno, éramos pocos, o sea, éramos 6, 7 en un piso y 6 o 7 en otro piso, o sea, no éramos tantos. Y el día a día con él, yo no tengo la fantasía, ¿no? de los estudios de arquitectura. Kant era un señor que usted él se sentaba con usted y hablaban, discutían, le podía marcar un dibujo, se hacía lo que él necesitaba hacer. ¿Cómo era el trato con él? No, él venía con unos esquemas generales y uno trataba de interpretarlo y desarrollarlo. Pero yo no me considero coautor No, claro que no, pero se podía manera. dialogar en Por el más que proyecto. haya ideas, pero las ideas que me nacían a mí me nacían a raíz de las exigencias, de los pedidos o de las sugestiones de Kant. O sea que yo no soy ningún colaborador, o sea, no tengo ningún derecho de autor de nada. No, eso sí, ya sé, pero Nada. era un señor que se podía comentar y dialogar Sí, por de las cierto. obras. Bueno, no hacíamos exactamente eso. O sea, él venía y lo mismo que en la docencia reflexionaba sobre las cosas, sobre los temas, a veces nos dejaba unos esquemas y bueno, y uno interpretaba lo que pensaba, lo que decía y bueno, y nos íbamos aproximando por aproximaciones sucesivas. O sea, los proyectos en el estudio de Kant tardaban mucho tiempo. O sea, algunos proyectos podían tardar la casa, la casa Fisher, por ejemplo. Sí, Que es una hermosísima casa. sí. Fue objeto de 6 o 7 años de desarrollo en el Wow. estudio. Y por cierto que no hubiera pagado, lo que se gastó más En honorarios. gastó más Kant en el desarrollo de la documentación que lo que costó hacer la obra. O sea, salió más caro la mano de obra de las personas que cambiaron, porque cada vez que venían los clientes le comentaban algo, le decían algo en contra y Kant cambiaba todo el partido.
O sea, como para él era una integridad, no se podía tocar algo sin que, como todos sabemos, o sea, tocar algo en un todo complejo y pensado unitariamente, como una unidad, altera todas las relaciones, entonces no se puede tocar nada. Entonces es criminal lo que están pensando en este momento de tirar Sí, de la unos demolición pabellones en la India. de la India, que afortunadamente ha habido un Sí, grito sí, generalizado. sí. Puede ser que no se transforme en lo que pasó con Fort Worth, el Museo de Fort Worth, que Kant lo había previsto de una determinada manera, y un gran arquitecto que se llama Yurgula, que fue profesor mío también en la universidad, que era profesor de teoría de arquitectura en la época que yo hice el posgrado, que era un italiano que se había radicado y había formado una firma que se llamaba Mitchell y Yurgula, que ganaron el concurso para el Parlamento de Australia en Canberra, y construyó y vivió muchos años en Canberra, Yurgula, planteó una ampliación de Fort Worth que justamente produjo la reacción de muchísimos arquitectos. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que hicieron? No se hizo esa ampliación, pero se hizo un edificio al frente. Y el Bien. edificio del frente, que lo hizo Piano, con la mejor buena intención, sin embargo, le quita aire, Sí. le quita muchísimo aire. O sea que se benefició Piano del acto de respeto, pero al mismo tiempo se perjudicó la obra, o sea, en definitiva. Viste que ese es un problema, ¿no? Ya que tocaste ese punto. Viste que hay un montón de obras, Que quieren ampliar. sí, y que también justamente pasa eso, ¿no? Que está la obra del autor y se le hizo un edificio justo pegado enfrente y después pasaron 2 años y se le hizo otro edificio. Eh, Eso, Es lamentable. sí, Eso, eso eso pasa es muy, mucho, eso pasa mucho y muy eso. lamentable. Sí, Porque en una época hay ejemplos magníficos de, por ejemplo, Asplund hizo en Gothenburg, en el sur de Suecia, hizo la ampliación de una municipalidad y la sí. hizo respetando el edificio neorrenacentista que tenía al lado, lo hizo en clave moderna, pero respetando los módulos, respetando el ritmo, o sea que se lo ve como algo totalmente integrado. Es preferible que no tenga nada que ver con el edificio original, pero que lo respete, que tenga un acto que no haga una suerte de violación. O sea, lo que uno asiste es, yo he visto la obra de Rudolph con una ampliación de Watney en la Universidad de Yale, en la que prácticamente es un edificio adosado a otro, pero en la que uno es talentoso y el otro no es un edificio talentoso y al mismo tiempo que no tiene la autonomía necesaria para dirigirse como un todo, una parte, un fragmento con entidad, ni siquiera colabora para engrandecer el edificio. Esto ha pasado en muchos En casos, muchos casos, y sí. sí, lo van a ver ustedes en algún edificio mío en la ciudad universitaria, en la cual un arquitecta creía que había sido alumna mía y que nunca sacó más de 6 puntos. eh, y bueno, ella decidió que otro arquitecto que trabaja en la repartición hiciera unas ampliaciones como si supieran algo. Y justamente en lugar de consultar con los autores, o sea, Sí. no porque sea yo, sino yo toqué dos, se hizo la ampliación de 2 obras mientras yo estaba estuve en la Secretaría de Planeamiento Urbano de la universidad y los llamé a los arquitectos autores y les dije: acá no se toca nada sin que ustedes digan cómo va a ser. Si quieren le ponemos, como era gente que ya mayor, digo, nosotros hacemos los planos de obra, pero hacemos los planos de obra de lo que ustedes digan que se debe hacer. Esto pasó con una obra de Revolt, Díaz Hobbs, Arias Taranto. Pero esta lección que le enseñé a esta arquitecta de 6 puntos, que se llamaba, no me recuerdo cómo se llama en este momento, eh, no aprendió nada, o sea, no llamó a los autores. Entonces, para cualquier obra, para cualquier ampliación de obras, llamé a los autores. Claro. O sea, mientras vivieran. Eso viene al caso con la ampliación que o refuncionalización que estás haciendo en la Plaza España, ¿no? Que bueno, que tuviste la suerte de que justamente Está te cual. llamaran a vos con un proyecto que hiciste hace en los 70 Sí.
y que hoy, actualizado hoy a 2019, 2020, 2021, 40 años después, 40 50 años o después. 40 Claro. o 40 y pico de años después. Eso es un ejemplo interesante. Mm. O sea, justamente el intendente de la ciudad, que era Mestre, gracias a la intervención de algunos arquitectos eh, que están trabajando en la municipalidad, buscaron justamente para hacer un toque en la plaza de Plaza España, no solamente refuncionalizarla, ayornarla en términos de que estaba, algunas cosas habían robado los picos de las fuentes, las esculturas estaban dañadas, o sea que había sufrido el paso del tiempo, de 50 años. Entonces, sí, me llamaron y afortunadamente tuve la oportunidad de hacer esta obra que se va a inaugurar, que ha tenido, Sí, que se va a completar, pero que es coherente con lo que está exactamente, existente. que justamente eso era, que es lo que charlábamos, que era justamente coherente esa intervención de hace 40 años cuando se inauguró a hoy con una tecnología acorde a esta época. ¿No? Es un proyecto donde esas dos intervenciones actúan El mismo mancomunadas. arquitecto, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Mm. Creo que hay, eh, digamos, hay pocos casos en los que afortunadamente se tiene al autor. O sea, si se tiene el autor, qué mejor que hacer una obra con la misma persona. Sí. El caso concreto, qué sé yo, hasta el pequeño museo de la Biblioteca Nacional, hecha por Clorindo Testa Y Casinaga y... Casiraghi No, el proyecto original sí. de Bullrich, Bullrich y Casaniga. Casaniga. Sí, Casaniga. claro, el proyecto inicial fue hecho por los Sí. tres. Bueno, habiendo muerto nosotros dos personas y estando vivo Clorindo, se hizo sobre una de las avenidas posteriores en la dirección opuesta, digamos, a la Plaza Francia. El Museo del Libro. Se hizo el Museo del Libro, que es una obra que está hecha 40 años después, mientras una es en clave brutalista y monumental, y la otra es en clave Posmoderna. En clave Clorindo. año 2020. Claro. O Sí. sea, me parece muy acertado, me parece acertadísimo que haya sido y que sea el propio autor el que diga Y cómo se continúa. Y también lo complementario, ¿no? Porque Clorindo en todos esos años cambió. Creció, evolucionó. Entonces, bueno, hizo un proyecto que Pertenecía a una época y otro, que al mismo tiempo se complementan y el nuevo edificio le da una cierta frescura también ¿no es cierto? Al al posterior, que es algo que es lo que pasa con esta intervención que vos Así hiciste es, en la sí, Plaza yo España. creo que eso es muy beneficioso y creo que debería ser la norma. O sea, Sí. que siempre hagan la ampliación la gente que ha participado Sí. en la misma Así obra. todo, hagamos de cuenta que no sea posible el autor, sí hay algo que vos nos enseñaste en tu cátedra, que es justamente saber ver el espacio y la ciudad como para que justamente en el caso que no esté el autor, poder saber interpretarlo y poder saber complementarse y bueno, que no pasen los zafarranchos esos. Claro. Bueno, eso creo que es básico, como decís, y el respeto del trabajo ajeno, de la visión ajena. O sea, además, saber cuál es el nivel de protagonismo que tiene que tener cada uno, incluso con su propia obra. En el caso de mi protagonismo es completar la obra que parezca que estuvo así desde el principio. O sea, que la ampliación que haga ahora no se vea más como una ampliación, sino que se vea que la plaza es así. Es nueva. ¿Y cómo en estos 2 años de trayectoria, ¿no? Acabamos de decir, bueno, Clorindo Testa tuvo su parte brutalista, después fue posmoderno, después fue Clorindo. Y Miguel Ángel Roca, primero recuerdo la primera casa que era toda de ladrillo, La Ferreira. la Era, Ferreira, la Carranza, después La había Carranza. otra que era toda de hormigón, después ¿cómo fue toda esa evolución de la arquitectura de Roca? Yo creo que ¿Cómo en el se caso etiqueta en cada década? no me gusta etiquetar, digamos, o sea, no creo que sea saludable para nadie. O sea, la taxonomía, Sí. que es la necesidad que tienen los críticos de hacer una calificación Un glosario. y poner un rótulo. Si no están cada persona inscrita en un rótulo, pareciera que no existe. No es así, o sea, las personalidades son mucho más complejas. O sea,
no hay un solo Kahn, hay varias, incluso en los 20 años que fue prolífico y tuvo trabajo y demás, y se descubrió a sí mismo cuando tenía 50 años hasta los 70, también fue evolucionando y fue haciendo obras muy, siempre profundamente inspiradas en la arquitectura y en hacer una reflexión sobre las instituciones que estaba desarrollando, pero siempre a partir de esa interpretación, una interpretación distinta. Entonces hizo dos museos, por ejemplo, uno en Fort Worth y otro en Yale, en la que está la colección de arte británico, y son totalmente distintas, hasta con diversas tecnologías, con diversas resoluciones formales. Demás, o sea, Bueno, eso pasa mucho en tu obra. Por eso bueno, es algo remarcable, por eso lo planteé. yo creo que justamente eso también lo aprendí de Kahn, ¿eh? O sea, que uno no tiene por qué ser el mismo, uno no es siempre el mismo, No. o sea, uno va cambiando con el tiempo. Y va cambiando, yo he tenido momentos muy particulares. Mi arranque profesional fue con un par de obras, los talleres de Oreste Berta, una iglesia en Villa General Belgrano y una casa, la Casa Ferreira, y después empecé a tener, de repente me llegaron una serie, una etapa de 5 o 6 años de muchísimo trabajo de vivienda social. Cuando en la Argentina se hacía vivienda social, los planes BEA, y después, luego se llamaron planes 17 de octubre. El edificio Santo Domingo, San Bernardo en Salta, que se los he mandado, el edificio de Habitat, que es un apilamiento de viviendas desarrollados con semipisos, o sea que se van desarrollando en múltiples niveles, lo cual permitía responder a requerimientos muy diversos. O sea, en uno era para unos clientes desconocidos, en el caso de Santo Domingo y Salta. Entonces las viviendas son diversas en los dos casos, uno son torres y placas y el otro están escalonadas, y el conjunto de hábitat está entre medianeras y son unos clientes personalizados, porque eran 40 profesores de la Universidad de Córdoba, cada uno de los cuales quería una casa distinta. O sea, lo que querían era vivir en vivienda individual, pero en el centro de Córdoba. Con lo cual la única solución posible fue encontrar cómo responder a 11 tipologías distintas, con una estructura bastante flexible de vigas pared y de losa de 6,50 en el módulo de 20 metros de frente, y hacer unos medios niveles y con medios niveles desarrollar en 3 niveles, en 2 niveles, a nivel, departamentos a nivel, o sea, 11 tipologías distintas, o sea, que es una especie de rompecabezas. Mucho tiempo, pero fue un lindo laboratorio. La resolución de la vivienda social, que me ocupó buena parte de los 70, se acompañó también con una experiencia totalmente distinta, paralela, que era la de los bancos. Entonces tuve la oportunidad de hacer una serie de bancos para la provincia de Córdoba, en la que una de las cosas importantes era desarrollarlo rápidamente porque había que fijar los valores. El que estaba en ese momento en el banco, el vicepresidente, era Cavallo, a quien yo no conocía y que me entrevistó y me contrató. Claro, cordobés. Claro, sí, el Banco de Córdoba, el Banco de la provincia de Córdoba. Y Cavallo tenía, digamos, unos pocos años más que yo, unos pocos años menos que yo, diría. Bueno, desarrollé para el Banco de Córdoba como cerca de 15 sucursales, de las cuales se construyeron 5 o 6, en el Río Tercero, todo en la estructura metálica y con una fuerte consideración del espacio estructuralista y tecnológicamente más contemporáneo, precisamente el uso del hierro y de estructuras de acero y vidrio en la sucursal del Banco de Córdoba, al lado del banco de Clorindo Testa, en el banco Lloyd Bank, que ahora es el Banco Hipotecario en Buenos Aires, sobre la calle sobre la calle Bartolomé Mitre, al lado medianero con Clorindo, tenía un terreno del banco de 10 metros de ancho, y ahí había que insertar una obra. Decidí hacer un gesto mínimo hacia el frente, o sea, un muro de vidrio, porque está al frente del Banco Nación y al lado del Banco de Clorindo. Entonces la gestualidad expresiva de la obra de Clorindo se vería dañada, y lo mismo el edificio de Bustillo al frente. Entonces decidí hacer casi un silencio total
a través de un muro de vidrio, una doble piel de vidrio, en el año 72. O sea, cuando Foster comenzaba a hacer Swindon, por ejemplo. O sea, por cierto que una obra de mucho menor escala, pero es una obra interesante porque justamente plantea la posibilidad de una estructura muy libre, o sea, unas columnas de metal. Toda una estructura fue acopiada en el lugar y se construyó todo en acero, porque era la mejor forma de capitalizar por normas bancarias, o sea, por situaciones bancarias se definió una tecnología inusual, que fue esta de utilizar el acero porque se podía copiar y con eso Claro. se podía Abaratar costos o no abaratar costos, ganar la no, inflación. por un problema inflacionario Claro. y un problema de encaje del banco se adoptó esa tecnología. O sea que me O permitió sea, te resultó hacer, muy beneficioso. me fue muy beneficioso porque pude hacer una serie de viviendas y al mismo tiempo estaba haciendo esta institución que era el Banco de Provincia de Córdoba. Pero una es una institución bancaria y el otro Y era otra, de claro, viviendas. son dos. Entonces el hecho de ser dos temas tan distintos Sí. generaron de hecho un lenguaje muy diferente para uno y para otro. Y aparte dos temáticas sociales también Muy muy diferente, dispares. muy dispares. Ahora, A ese momento le sucedió una intervención en la ciudad de Córdoba en la cual pude hacer las peatonales, el hospital de urgencia, las plazas, la Plaza España, la Plaza Italia, o sea, una asociación de plazas y una serie de centros culturales, entre los cuales el más parecido a esta serie de los bancos tiene que ver con el de General Paz, el Centro Cultural General Paz. Y el que más se ha fundado sobre un reciclaje de obras y una preservación del patrimonio es con las viviendas populares de lo que se llama eh, la Ciudad de las Artes o el Centro Cultural el Paseo de las Artes, Sí, Paseo de las sí, sí. Artes, que son unas viviendas populares de comienzos de siglo, de 1908 o algo así, creo que está ahí el que Paseo de han las sido Artes. todas restauradas y se ha transformado en un centro cultural, en una bomba de explosión retardada que ha regenerado todo el tejido del barrio. Todo el barrio se ha transformado en un centro de atracción popular muy fuerte, con anticuarios, bares, restaurantes, ventas de, o sea, una sucesión de productos muy especiales, o sea, que ha mostrado claramente que hay una estrategia de vigorizar la zona central de la ciudad de Córdoba a través de las peatonales y al mismo tiempo refundar la, la, la condición de barrios de cada uno de los barrios periféricos que tenían mercados o tenían estas pequeñas intervenciones de casas y que han dado identidad a todo ese sector y han tenido efectos y condiciones importantes sobre el tejido. Claro. De la Ahí ciudad. hay un tema que es muy interesante. Que Ahí, planteas. ahí vemos Sí. en una década Ah, cómo Trabajó los dos. temas sobre los cuales he trabajado son como 3 o 4. Entonces estos 3 o 4 temas han generado Claro. 3 o 4 respuestas distintas, Resoluciones formales, tecnológicas, materiales. necesidades formales, necesidades distintas. Entonces es difícil definir que en esas tienen una marca de autor, ¿sí? Pero no te podría decir, yo creo que están inscritos en una modernidad brutalista todos ellos. O sea, Bien. creo que en mayor o menor grado el punto en común que les veo a todos es una fuerte adhesión a una modernidad afirmada en el brutalismo de Le Corbusier, de Kant mismo. Bueno, hay una tendencia también posmodernista. hay un momento de Sí. posmodernismo de unos 4 o 5 años, en los 82, 84, en lo cual trabajé en Sudáfrica y mientras en Sudáfrica hacía unas obras muy racionalistas, como el Premier Mill, un edificio de oficina que tiene una corporación que tiene 40.000 metros cuadrados y 20.000 de cocheras, un edificio que tiene 200 metros de largo, que está constituido sobre un módulo cuadrado y al mismo tiempo con patios interiores, una masa en L muy importante, emplazado en un cruce de autopistas que hice con mi amigo Pienar, un socio sudafricano con el cual habíamos compartido nuestra experiencia de maestría en Estados Unidos y que seguimos siendo muy amigos. Soy padrino de su hijo, digamos, o sea que
y nos mantenemos siempre en contacto. O ¿Y sea, cómo era? Porque ahora, o sea, trabajé varios años en Sudáfrica. porque Luego ahora me fui a trabajar En Bolivia en también. Bolivia, porque no había, en los 80, hubo una gran ausencia de trabajo. O sea, el sector público no se hacía nada. Hay que tener en cuenta que son los años, vienen los años del proceso militar. sí, Entonces, claro. a mí me afectó profundamente. Y bueno, me fui a trabajar a Sudáfrica A y ahí Bolivia. trabajé 3 años o 4 años. Después volví, acá hice algunas cosas eh, muy pequeñas y luego me fui a trabajar a Bolivia donde tenía obra. Hasta que volví, digamos, en la década del 90 a tener, digamos, una participación en la gestión municipal como secretario de Desarrollo Urbano y ahí hice todo un Toda la proyecto época de de una los serie que CPC. son los centros de participación comunal. ¿Y los Y trabajos de los dibujos de la iglesia sobre el solado, esos reflejos, ¿no? Eso es del año Esa es la 80. parte peatonal que Sí, contaba. Esa es toda la recién. parte peatonal. ¿Y, Comenzamos por esa obra. y cómo llegaste a la solución de, bueno, de copiar la fachada? Esto siempre me interesó mucho. ¿Cómo visualizaste eso de copiar la fachada del solado? ¿Cómo Yo nació eso? adopté dos estrategias, digamos. Una es la unificación de toda la zona central, tanto histórica como la zona comercial de minorista, pero uniendo toda la parte cultural, o sea, la universidad, por de pronto, o sea, la manzana De las jesuítica, luces, ese. la manzana de las luces, del Colegio Montserrat, la universidad, Y la con, iglesia. con la parte comercial de la zona central, donde están las pérgolas. Entonces, ahí hay dos estrategias. Por un lado, generar un tratamiento de 15 cuadras que tengan una unidad, pero una diversidad. O sea, cada cuadra está signada por algún elemento del entorno. Entonces, adopté esta estrategia proyectual De reflejos. de utilizar, digamos, la geometría de Monge Ah, para fortificar tres monumentos históricos importantes. Uno es la legislatura de Córdoba, otro es el Cabildo, otro la catedral y otro la Universidad de Córdoba. Entonces, en una hice un rebatimiento de fachadas, que es la que hemos visto, en otro hice una traslación de la planta de la sí. legislatura, e hice luego la sombra del Colegio Nacional de Montserrat sobre el pavimento el día de la fundación. O sea, adopté una estrategia de uso del sistema Monge como punto de partida para idear una imagen que fuera lo suficientemente fuerte en sí misma y que tuviera entidad por sí misma, pero que fuera como un acento. O sea, y los acentos, ¿qué tienen de particular en castellano? Nosotros tenemos acentos, los ingleses no. Bueno, que el acento no está hecho para acentuarse a sí mismo, No. está hecho para acentuar la letra que está debajo. Sí. Entonces lo que hice es eso, a través del rebatimiento, de la traslación, adopté una estrategia de puesta en valor del patrimonio sin afectar al patrimonio, o sea, Claro, sin tocarlo claro. al patrimonio, o sea, incorporando una lectura del pavimento que es muy importante porque nosotros vivimos en una ciudad en la que los organismos públicos no se ponen de acuerdo y interviene gas, luego viene obra sanitaria, como no hay ninguna coordinación, van a sacar, hoy día van a instalar, van a hacer la obra sanitaria, luego va a venir gas, después va a venir cualquier otra intervención. Entonces, periódicamente se modifica totalmente las veredas. Buenos Aires es un ejemplo claro de la falta de coordinación, donde nadie se entiende cuando viene del extranjero por qué siempre Buenos Aires tiene la vereda levantada. Bueno, básicamente esto. Entonces, ¿qué pretendía con esto? Básicamente que la gente mire el pavimento. Entonces, como uno tiene que caminar en Argentina siempre mirando el pavimento, porque no sabe qué puede encontrar, entonces pasó a ser una estrategia útil y provechosa poner en valor a estos acentos para los monumentos, sin afectar a los monumentos. Claro. Y en las otras cuadras, adoptar una estrategia distinta, por ejemplo, en cuadras en las que el tema no era relevante, sino que la manzana cordobesa está caracterizada por tener 120 por 120. Sí, es más grande, o sea, que la porteña. Muy grande. Entonces, eso generaba unos núcleos interiores de la manzana desocupadas, lo cual hizo que el sistema de las galerías, de los pasajes,
que en Francia se construyeron en París 120 pasajes, de los cuales habla Walter Benjamin, o sea, en los pasajes, en Córdoba se verificaban en toda la zona central como una especie de gruyere. O sea, todas las manzanas son atravesadas por 4 o 5 pasajes. Entonces, una forma de articular toda esta red interior con la red exterior de las calles era generar esta suerte de microclima, un artefacto ecológico que permitiera tener una sombra continua y que vinculara todas las salidas de las galerías a través de un artefacto que fuera prácticamente el árbol que no tiene raíces, que no tiene troncos, se llaman enredaderas. Y en el valor educativo, porque también yo lo veo como una cuestión que también, bueno, es profesor desde el día que egresó más o menos, ¿no? Tuvo una carrera docente, nunca salió del sistema académico, pero yo también lo notaba como espectador como una situación también educativa hacia el pueblo, nosotros, hacia el ciudadano, ¿no? Esa cosa de, bueno, de mostrar en dibujo, como es el Monge, no fue también como una búsqueda, ¿no hay algo también educativo? Bueno, puede ser que efectivamente una vocación de 50 años de docencia no también hay como un dibujo, ¿no? Haya marcado profundamente mi práctica profesional, es muy posible. O sea, no dudo que la imposibilidad de desvincularme de la universidad desde que entré un día como alumno y no se fue más. Y nunca más salí de la, todavía sigo desempeñando mi cátedra de Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Un taller vertical que ha cumplido 36 años, 37 años este año, y ha hecho que, claro, que toda mi práctica profesional esté bastante condicionada a esta práctica docente, ¿no? A mi manera de entender particularmente la docencia. Y vos, por ejemplo, esto que yo te iba a preguntar antes, a mí me pasaba que en los 90, bueno, viste, cuando justamente la Universidad de Buenos Aires nos inscribíamos, estaba tu cátedra, viste que la FADU es una cátedra, es una facultad masiva, sí, con muchas cátedras, y decidimos con un grupo que veníamos de hacer, de hacer diseño 1 y 2 en la cátedra de Sánchez Gómez, inscribirnos en tu cátedra, ¿no? Hicimos 3, 4 y 5. Pero nos llamaba la atención porque más allá de la libertad y de una visión, veíamos como que vos o tu cátedra o tu trabajo profesional estaba muy vinculado al urbanismo, que no pasaba con otras cátedras, ¿no? Entonces eso nos resultó interesante, digamos, como primer inicio de decir vamos a la cátedra Roca. Esa situación y todo lo que vos nos fuiste contando, ¿cómo surge? ¿Surge tu interés en el urbanismo? ¿Surge a raíz de, como bien contabas, de hacer obras, llamémosle, privadas o individuales en terrenos que vos justamente tuviste una preocupación por hacer ciudad? ¿O había ya de antes algo que a vos te interesaba el urbanismo y bueno, y viste la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en obras particulares? Yo lo que creo es directamente que cualquier obra de arquitectura hace ciudad o niega la ciudad. Sí. O sea, no se puede actuar de manera indiferente. Entonces todo contribuye a la construcción de la ciudad. Yo creo, en mis libros teóricos hablo precisamente de estas 3 modalidades del habitar. El habitar colectivo en ciudad, el habitar institucional que representa el habitar público y finalmente el habitar privado de las casas. Entonces, el todo conjuga la ciudad. Entonces, la ciudad está presente inevitablemente en toda obra. Entonces, obras aisladas son muy pocos casos. Una es esta casa mía, 5 o 6 casas que he hecho para algunos amigos. Pero siempre relacionado con lo urbano. Sí, o con el paisaje. En este caso tengo una relación concreta con el paisaje. Sí. Acá no trato de aislarte. Trato de generar una buena relación con ese entorno, lo que es en esta casa, en relación con el paisaje
el bosque que tengo como punto de partida, la Pelús que tengo al frente y el valle como destino final de mis vistas y de mi preocupación y de mi razón de ser en este lugar, que me hace parte del valle, o sea, yo soy parte de un lugar. Y la noción de lugar es muy importante porque es lo que te lleva justamente, vos sos de un determinado barrio y, y yo también soy de este valle, o sea, soy un habitante de este valle, tengo identidad, pero no es mía solamente, es de los que vivimos en este valle y que nos sentimos deudores de la formación de vivir en este valle. Entonces esto genera una sensación de identidad propio del lugar. Entonces uno se adscribe y pertenece a determinados lugares. Y eso me llevó siempre, esa preocupación que viene de Kant, de la preocupación de hacer el lugar, me llevó siempre a estar preocupado por la ciudad. Siempre me interesó el tema de la ciudad, pero no desde un urbanismo, sino desde la arquitectura. Claro. O sea, yo no creo en la planificación. Yo estudié planificación urbana, pero no la he usado nunca. O sea, Claro. digamos, conozco me parece muy esquemática y muy poco realista y pretendidamente científica, y no lo es. O sea, simplemente disfraza, tiene una vestimenta de pseudociencia cuando es una práctica profesional cualquiera que está fundada sobre los mismos principios de intuición, de irracionalidad que está en todas nuestras obras, incluso en las obras de arquitectura. O sea, hay una cuota de racionalidad y una cuota de irracionalidad que está presente hasta en cualquier libro. O sea, Facundo cuando escribe, Sarmiento escribe Facundo, Lo tenía acá y nunca lo usamos. Y lo estamos usando, ahí pero lo es tenemos. un ejemplo admirable de arquitecto, de Podemos hacer un mañana el autor. desayuno. Más años desayunamos Vamos a con hacer leyendo Facundo. desayunando con Miguel, porque ya nos está agarrando Sí. la noche y por ahí me lo desarrollamos Bueno. mañana. Y además ya estamos en 40 minutos y va a haber dos preguntas cortas, finales. La dejamos para La mañana. dejamos para mañana. No, pero es un sí o un no nada más. Bueno, Es una obra de Richard Meyer. No me interesa. ¿No? No. Ok. Y la... ya está. Esa es la pregunta. No. Una hora de Richard Meyer. ¿cómo Sí, se te ¿qué es ocurre? de Richard No, Meyer? Richard Meyer tiene, Es un gran- yo creo que tiene unas casas hermosas Sí. al principio de su carrera y después Sí, es cierto. se adscribe al lenguaje de Le Corbusier y declina el Le Corbusier de los años 30 en 400 obras. Entonces con una escala comercial muy grande que no es mi sueño ni mi deseo, o sea, ni mi práctica profesional, ni mi deseo profesional, ni mi horizonte. Bien. O sea, Y- una arquitectura Mm. que pasa a ser una arquitectura de autor, pero una arquitectura de un autor que está siendo imitado, Claro. mimetizado, y al mismo tiempo sin una reflexión. O sea, porque el mismo edificio que veo en Frankfurt está, tal vez el edificio de Barcelona sea El uno Museo de de los más Arte. interesantes de todos. O sea, es un buen arquitecto, obviamente, pero Se genera conversación con Meyer. puede empacharlo. Sí. El caso más concreto es la Fundación Getty Sí. en la ciudad de Los Ángeles, que es la obra tal vez más grande que se ha construido en Estados Unidos, o sea, 150.000 metros salvo el Pentágono, tiene 150.000 metros cuadrados, pero en la que está declinado Le Corbusier desde la A hasta la Z. Muy bien. Y declinado en tantas formas que finalmente uno se siente empalagado. Es como si agarrarse un plato. Si uno come una cuchara de dulce de leche, es una delicia. Come dos, todavía sigue siendo bastante atractivo. Pero si come tres, ya se empacha. Sí. Y cuando se come un tacho, yo lo Ya está, dediqué te cuando duele era la cabeza, chico, te duele el panza. nos compramos con un amigo y nos comimos un tacho aquí en Calamuchita. Y estuvimos una semana en la cama. Sí. O sea, intoxicados de dulce de leche. O sea que esa cosa fantástica, cuando está en pequeñas dosis, cuando está declinada hasta el infinito, es un suicidio. Mm. Y en términos góticos, ¿qué prefiere? ¿Gótico francés o gótico británico? Y el gótico francés es un gótico horizontal, urbano, y el gótico británico, Vertical. inglés, es horizontal, es más apaisado, es más natural, ¿no? Es la versión naturalista inglesa y la versión humanista francesa, ¿no? Hay como dos mundos. ¿Dónde? La verdad que he visto York y Inglés. Lincoln
hace poco, o sea, el año pasado. O sea que no tenía muchas experiencias arquitectónicas porque en Cambridge no los hay. Bueno, sí, está el Trinity College Sí. en Cambridge, está la catedral también está en Oxford, pero bueno, pero no es, no son, yo no distinguiría entre lo francés y lo británico, el inglés. Me interesa. Hay obras monumentales del gótico en diversas latitudes, o sea, hay un gótico, serán los historiadores que se preocupen de encontrar diferencias entre el gótico francés y el gótico inglés. A mí la verdad que como arquitecto y como consumidor final me da exactamente lo mismo. O sea, hay obras que me parecen impactantes, o Lincoln me impactó enormemente, y York, que está muy remanida y muy restaurada, parece una obra recién Salida fabricada. del horno. Entonces le falta la pátina del tiempo, que es tanto en una obra, que es tan importante en una obra. La vejez ayuda a todos, hasta los seres humanos. Son más interesantes a medida que pasan los años, Sí. ¿no? Afortunadamente, para todos. O sea, bueno, yo reconozco que hay obras, que, como te dije, Lincoln me parece una obra maestra, son las pocas obras, digamos, que recuerdo. Salisbury puede ser otra, pero no me recuerdo, tampoco he visto demasiadas iglesias, ni he viajado con el propósito de ver el gótico inglés, sino de ver... Bueno, pues eligió el británico por el momento. No elegí nada, no. A mí me parece Chartres, Notre Dame, me parece la obra más importante del gótico francés y europeo. O sea, me parece la obra más espectacular de la arquitectura gótica. Me gusta mucho más que Chartres, que Amiens, que Reims, que Beauvais. O sea que las he visitado todas, pero digo que la mejor de todas, para mí, sigue siendo Notre Dame de París. Bien. Pero bueno, en realidad no hay ningún concurso entre ellas. Y por último, ¿y la experiencia de viajar? Estamos quedando sin luz. ¿Y la experiencia de viajar y la arquitectura, cómo fue en su carrera? El hecho de ir a conocer y viajar decisiva. Yo he viajado siempre. Sí, por eso. He viajado todos los años y a muy diversos lugares. O sea, mis vacaciones siempre han sido vacaciones de viaje, o sea, viajes culturales. Y he viajado a muchas partes, y como he tenido conferencias en muchos lugares, y me han invitado en muchos lugares a dar conferencias, he podido afortunadamente estar en muchas partes, qué sé yo, de Sudáfrica a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, qué sé yo, en Oriente, hasta en China, he dado clases en Beijing, he dado conferencias en Japón. Buenísimo. Qué sé yo, Bueno. o sea, me ha nutrido mucho. Viajar es fundamental. Es fundamental, Sí. es un elemento. Para un arquitecto es como para un pintor ver un museo. O sea, nosotros ver la arquitectura La ciudad y cómo habilita. en la ciudad donde están instaladas esas obras, tanto la histórica como la contemporánea. O sea, ver en Kioto los templos de la cultura del siglo XI hasta el traslado de la capital a Tokio, y ver las obras de Ando son igualmente de una enorme riqueza y son lecciones espectaculares. O sea, uno se da cuenta que Ando es posible justamente habiendo mamado esa cultura, y que muchos de estos personajes que estamos viendo en Japón, tan ricos, son producto de una interpretación de la modernidad desde esa realidad histórica que les toca a los japoneses, ¿no? Bueno, bien, es verdad, no tenemos más luz, así que Sí. muchísimas gracias. Estamos en las tinieblas. Sí, estamos en las Claro. tinieblas. Deberíamos haber buscado alguna luz Sí. acá. Y bueno, muchísimas gracias. Y Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Nos vemos mañana. Chao, chao.